Cerrar bien el año no se trata solamente de cerrar bien el año, se trata también de empezar bien el año. Y todo empieza al comienzo del día, todo empieza con la rutina de la mañana. Una rutina de mañana pueden ser 2 minutos, pueden ser 5 minutos. Pero es empezar a hacernos esta pregunta de qué actividades puestas al comienzo del día me ayudan a empezar el día con el pie derecho. Tenemos obviamente los beneficios científicamente comprobados en términos de los químicos que tenemos en el cerebro en las primeras 8 horas que nos levantamos. Hacen que sea más fácil taclear actividades difíciles. Cuando trabajamos con una rutina de la mañana, estamos logrando entrar a tener un par de victorias en el día y claridad antes del caos. ¿Qué pasa con este hábito en semanas donde se vuelve difícil? ¿Sentís que llega fin de año con la energía al límite y sin el foco que te gustaría? ¿Te gustaría cerrar 2025 con más claridad, constancia y rutinas que te hagan arrancar cada día con intención en lugar de correr detrás del reloj? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y hoy, en el episodio 584, vamos a hablar sobre cómo una buena rutina de mañana puede ayudarte a terminar el año con más equilibrio y además con más propósito. Vamos a compartir cómo estamos organizando nuestras mañanas en esta etapa del año, los hábitos que elegimos fortalecer y cómo adaptarlos cuando las semanas se vuelven más caóticas. Este episodio va a ser el primero de una serie de 4 episodios en el cual vamos a enfocar en cómo terminar bien el año y llegar a 2025 con logros y preparados para mucho, mucho más. La idea del episodio de hoy específicamente es que puedas diseñar una rutina simple, realista y sostenible que te acompañe a cerrar el año con claridad sin perder lo que más te importa. Mi nombre es Santiago Salom y hoy voy a estar discutiendo y charlando estos temas con Mati. Si lo que hablamos hoy te dejó pensando y querés explorar un poco más cómo puedes equilibrar una carrera o negocio exitoso con una vida personal plena, sin fórmulas imposibles, te invitamos a leer el primer capítulo de nuestro libro Productividad Extraordinaria. Entra a productividadextraordinaria.com o también puedes escanear el QR en pantalla que te va a llevar directo a descargarlo gratis ahora. Muchas gracias, Santi. La verdad, agradezco mucho que me tengas como invitado aquí. Tu tono en la presentación recién estuvo bastante... ¿Inspiracional? Bastante elegante, diría, como palabra clave. Fue como, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Sí, están teniendo una... Ayer a la noche estaba leyendo, porque el fin de semana nos regalaron un montón de libros. Gracias a Aira, un shout para Aira que nos regaló un montón de libros para el Fefi. Y estaba leyendo un libro que se llama Así dormía el rey reinante. No, así soñaba el rey reinante, creo que se llama. Y es como una historia de un rey que no puede dormir y bla, bla, bla. Y se lo leí al Fefi hoy con la voz del rey y de los ayudantes del rey. Y quizás fue eso. Quizás bueno, algo que puede ser que las personas no sepan de Santi es que Santi es la persona que hace voces cuando lee los cuentos de niños. Es decir, yo eso no lo hago. Por ejemplo, yo en general cuando los leo, voy explicando quién va diciendo cada cosa, pero el tono de voz es siempre el mismo. Santi hace un trabajo de actor de voz profesional, de que cada personaje, lo cual es gracioso cuando de repente leo un cuento con muchos personajes. O sea, se empiezan a repetir las voces. Claro, de que cada personaje tenga su propia voz. Que tiene una función práctica y es el que Mati me lo hizo, o sea, lo hemos charlado por otros motivos, y es que los niños no saben, como uno no lo piensa, pero vos estás leyendo y empezás a decir algo y el niño no sabe quién está hablando muchas veces. Obviamente después de 66 veces ya lo sabe, pero en algún libro leí que era una buena idea hacerles voces y tengo 3, 4. Tengo 3, 4. Es como que, y cuando ya pasa, por ejemplo, en el libro hay un libro donde hay de la Pindó de la otra vuelta, que hay 1000 personajes, ya después vuelvo al principio con las mismas voces. Quizás algún día lo van a escuchar a Santi con esas voces. Pero eso no es el tema que nos trae hoy. El tema que nos trae hoy a la mesa es rutinas de mañana. Rutinas de mañana, y vamos a estar hablando esto en el contexto de cerrar bien el año. Creo que estamos llegando al momento de la grabación, estamos empezando en noviembre, este episodio va a salir un poquito más adelante. Y empieza fin de año y de vuelta, creo que algo que dijimos, Mati, que dejamos medio establecido en un episodio que grabamos hace no mucho tiempo, es esta idea de que cerrar bien el año no se trata solamente de cerrar bien el año, se trata también de empezar bien el año, ¿no? Y porque estamos hablando de objetivos anuales y decíamos, mira, si vos no cerrás bien ahora, las probabilidades de que ese desorden que estás teniendo se arrastre hasta mediados de febrero y ya te afecte cómo empezás el año y quizás haga que el año que viene sea simplemente un año más, como todos los que empiezan complicados, tiene mucho sentido. Bien, entonces, lo que estamos pensando en esta serie es decir, bueno, ¿cómo podemos generar una serie de rutinas que nos permite cerrar bien el año? Vamos a estar trayendo distintas prácticas que a nosotros nos sirven de eso. Y todo empieza al comienzo del día, todo empieza con la rutina de la mañana. Cuando estamos hablando de rutina de la mañana o ritual de la mañana, estamos hablando básicamente
de tener una serie de hábitos encadenados. Hablamos de eso en el episodio pasado, si no me equivoco. Una serie de hábitos encadenados que se dan al principio del día. Bien, no tiene que ser necesariamente en el instante que te levantás, muchas veces es el caso, pero que está en el primer momento del día, en las primeras horas del día, y que de vuelta nos permiten ordenar todo lo que sigue de ahí en adelante. Hoy vamos a estar hablando de eso y puntualmente vamos a estar compartiendo con Mati. Nos trajimos 3 hábitos que los dos valoramos mucho en esta época del año para eso, cómo los estamos pensando y también cómo los trabajamos en situaciones caóticas. Pero bueno, vamos a partir de ahí. Bien, entonces, ¿por qué rutina de mañana? Y creo que esa quizás es la primera pregunta. Porque la mañana, nosotros definimos la mañana, a efectos de esto que estamos hablando, como el periodo de tiempo que se da entre que nos despertamos y probablemente cuando empezamos a trabajar, ¿no? Es como el bloque que abarca. Depende un poco de la situación de cada uno. Quizás para otra persona lo defina como el momento hasta el cual, no sé, deja a los chicos en la escuela, ¿no? También podría ser. A mí, personalmente, me gusta mucho esta definición de hasta que empezamos a trabajar porque nos da una mirada bastante amplia de ese momento del día donde, en general, tenemos un nivel de energía relativamente bueno, no relativamente alto. Estamos recién despiertos. Eso, más allá del efecto de que quizás algún día no querer levantarnos, nos pone en términos de neuromoduladores y demás en una buena posición para ejecutar hábitos. Tendemos a tener un poco más de tranquilidad alrededor, ¿no? Para casi cualquier persona, las horas laborales tienden a ser horas de mensajes que llegan, teléfonos que suenan, personas que esperan algo de nosotros. En general, en este bloque de la mañana, tenemos un poquito más de control. Obviamente, si tenemos hijos o si entramos a trabajar temprano, puede ser que sintamos que ese control es limitado, pero no importa. Igual tiende a ser, dentro de los momentos del día, uno de los mejores para ir desarrollando conductas. Recordando que cuando estamos pensando en construir una rutina, estamos pensando en construir hábitos, y eso significa que estamos pensando en conductas que me va a tomar un tiempo internalizar, pero que una vez internalizadas quedan en piloto automático y que no necesariamente tienen que ser complejas. Creo que uno de los grandes problemas modernos alrededor de las rutinas de mañana es que ha habido mucha información online sobre rutinas de mañana eternas, ¿no? Rutinas de mañana que duran 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y de repente, si yo tengo que me despierto a las 7, tengo que dejar a los chicos en la escuela a las 8 y 8:30 entro a trabajar, digo, no hay forma de que una rutina de mañana entre acá. Ahora, una rutina de mañana pueden ser 2 minutos, pueden ser 5 minutos. Pero es empezar a hacernos esta pregunta de qué actividades puestas al comienzo del día me ayudan a empezar el día con el pie derecho. De alguna forma, lo que vamos a buscar con la rutina de mañana es qué actividades, sí, las logro poner en ese bloque bien al comienzo del día, de alguna manera se convierten en una guía para el día, o digo una guía en el sentido de estos palitos que se les pone a los árboles, ¿no? O en un soporte que va a hacer que el resto del día sea más probable que sea un buen día. Ese es un poco lo que vamos a buscar. Bien, como para repasar algunos beneficios de tener una rutina de la mañana, antes de que nos metamos a charlar un poco de los hábitos, tenemos obviamente los beneficios científicamente comprobados. Como Mati decía recién, en términos de los químicos que tenemos en el cerebro en las primeras 8 horas que nos levantamos, tenemos toda una serie de cantidades de, no sé, cortisol, dopamina, etcétera, que nos hacen que sea más fácil taclear actividades difíciles. Bien, mucho más fácil que hacerlo quizás en la segunda parte del día. Entonces, primera instancia tenemos el beneficio de que podemos encarar tareas más difíciles. Primero que nada, además, si lo ordenamos un poquito a la rutina de la mañana, nos permite quizás ordenar nuestros ritmos de sueño. Eso es algo que no solemos hablar porque lo tenemos muy incorporado, pero vos podés trabajar tu rutina de la mañana para que te ayude a acomodar tu ciclo circadiano, lo cual tiene también un montón de beneficios comprobados. Tiene además un punto de que Mati lo dijo al pasar, y es cuando trabajamos con una rutina de la mañana, estamos logrando entrar a tener un par de victorias en el día y claridad antes del caos del trabajo. Yo creo que todos hemos pasado en algún momento, y espero que les haya pasado poco, pero a muchos sé que les pasa bastante, esa sensación de entré corriendo al día. No me levanté corriendo porque tengo que llevar a los chicos al colegio, me levanté, los levanté corriendo a ellos, le metí la tostada en la boca, los mandé al colegio y ya llegué al trabajo y ya tengo la bandeja de entrada llena. Y esa sensación de descontrol es
más allá de lo que diga la ciencia, es bastante estresante, ¿no? Es bastante emocionalmente difícil de llevar adelante en general. Entonces la rutina de mañana nos permite prevenir un poquito eso también. Y yo creo que Mati lo dijo recién también, tenemos este elemento de la claridad, ¿no? No solo el no caos, sino también muchas veces tener una buena rutina de mañana te da claridad de qué es lo que vos vas a conseguir a lo largo del día y cuál es y muchas veces te da una primera victoria. De hecho, nosotros solíamos decir, hace mucho que no lo charlamos, pero nosotros solíamos decir que la clave de la rutina de la mañana es que vos ya tengas ganado el día antes de que empiece el día, ¿no? Sí. Tu día ya va a ser un buen día en base a todas las cosas que ya moviste para adelante en la primera parte del día. La clave, de vuelta, la rutina de mañana es fundamental y tiene además el beneficio del encadenamiento de hábitos, que decíamos que es mucho más fácil sumar hábitos por la hora y porque están encadenados entre sí, que de vuelta lo hablamos en el episodio 583. Mati, ¿algo que sumar acá? Simplemente que si están escuchando esto, hay dos grupos, no lo voy a decir de forma muy binaria, hay dos grupos en los que puede ser que estén. Grupo número uno es: no tengo ninguna rutina de mañana. O no tengo ninguna rutina de mañana desarrollada de forma consciente. Quizás sería la forma correcta de decirlo. En ese caso, nuestra invitación es: aprovechen este episodio para pensar un hábito, probablemente pensar una versión de entre 2 y 5 minutos de ese hábito que vendría bien tener a diario, y piensen en qué de alguna forma se pueden sentar, escribir lo que normalmente hacen hoy en día en su mañana y pensar en qué momento de estas actividades sería mejor o más factible sumar esa actividad. De vuelta, si 5 minutos se siente como demasiado, piensen 2. Entonces empezamos por sumar 1. Y a partir de ese hábito inicial es que después podemos activar el encadenamiento de hábitos, que es algo que hablamos no en el episodio anterior, sino el anterior, cuando hablamos de control de hábitos. Entonces, si no tienen ninguno, esa sería la invitación. Si ya tienen una rutina de mañana, la invitación sería simplemente aprovechar este momento para hacer una auditoría, revisar si está saludable, si no está saludable, y pensar si hay algo que podemos ajustar o sumar. Como dijo Santi, les vamos a compartir un poquito de los hábitos más importantes de la rutina de mañana para nosotros, así usamos eso de referencia. Bueno, vamos a empezar, Mati, si te parece. ¿Te parece que hagamos uno y uno? Tenemos 3 anotados. No vamos a hablar de todos nuestros hábitos de rutina de la mañana, sino que vamos a mencionar 3 que en esta época del año estamos sintiendo y estamos disfrutando mucho y nos están trayendo mucho placer. Bien. ¿Hacemos uno y uno? Y que vamos... Estos son, de alguna manera, los que estamos tratando de ser prolijos en estos 3 meses que siguen. Bien. 2 meses que nos quedan. Excelente. Bueno, yo voy a empezar por uno que es no es mandatorio, pero para mí siempre ha sido un gran hábito para la rutina de mañana, que es el hábito de levantarse temprano. ¿Y por qué el hábito de levantarse temprano? Porque, en primera instancia, si vos nunca... O sea, a medida que vos vas pasando el tiempo y te vas volviendo más bueno con tu productividad y tus hábitos, puedes empezar a ser más flexible con algunas cosas, y eso está bien. Pero muchas veces cuando las personas están empezando a organizarse, el levantarte temprano te permite un aire obligado frente a las cuestiones que van a pasar en el día, ¿no? En mi caso, yo hace muchos años que me levanto 6 y cuarto de la mañana, 6 y media de la mañana como mucho. O sea, digo por épocas, ¿no? Hay épocas que estoy más a 6 y cuarto, hay épocas que está más a las 6. Y hoy actualmente me estoy levantando a las 6 y cuarto y ese es un horario que me sirve mucho para ordenarme el resto del día. Es decir, si yo me levanto a las 6 y cuarto, típicamente mi rutina mañana empieza ahí. Después el Fefi se levanta a 7 y media, más o menos mi hijo. Y estamos en una etapa que es distinta de la que estás vos, donde el Fefi ya no hace colecho con nosotros hace un tiempo. Entonces él duerme en su habitación. Y yo sé que una vez que él se despierta, yo siempre quiero, desde que se despierta hasta que, por ejemplo, se va al jardín, tomé la determinación hace más de un año o sea, más o menos cuando empezó el jardín en realidad, que no quiero estar haciendo otra cosa. O sea, quiero estar ahí haciendo desayuno, y, a lo sumo cosas de la casa o acompañándolo en el proceso. Entonces yo tengo hasta las 8 y media que él se va, sé que voy a estar plenamente ahí en modo nada de entre comillas, productividad. Obviamente estoy siendo lo más productivo que puedo hacer. Pero levantarme temprano, lo que me hace a mí es me ordena el tiempo. Muchas veces me pasa de que a mí me gusta ese tipo de estructuras. Entonces, me gusta levantarme temprano porque sé que puedo
a un escenario de que el Fefi incluso se levante un poquito antes, probablemente ya haber liquidado mi rutina con tranquilidad, ¿no? Porque tengo 6:30, 6:15, perdón. Quizás entre que me levanto, etcétera, me voy hasta el escritorio, tengo un ratito ahí. Si lo hago en el celular, lo hago en el celular. Pero ahora ya que está más calentito, lo estoy haciendo. Ya paso directamente a hacer la rutina en la compu. Me voy a la compu y ahí tengo todos mis distintos hábitos de la mañana. Si yo de repente, o sea, y es lo que me pasa a mí, cuando no me levanto temprano, Sí. siento, y esto de vuelta sé que es emocionalmente mío, me cuesta a mí después arrancar mi rutina mañana más tarde. No me gusta. Es como 100% personal, de vuelta sé que se puede después. A mí no me gusta. Entonces yo prefiero muchas veces agarrar, levantarme temprano y saber que cuando corto a las 7:30 ya metí esos temas y ya cuando me vuelvo a sentar, que sé yo, 8:45, cuando ya lo dejé al Fefi en el jardín, de repente ya entró directamente en modo trabajo. Me gusta eso. Obviamente, de la mano de levantarse temprano siempre viene dormirse temprano también y otros hábitos que van ahí de la mano. Santi, te hago una pregunta, así cumplimos con nuestra promesa de campaña de comienzo del episodio. ¿Qué pasa con este hábito en semanas donde se vuelve difícil? Voy a tratar de pensar que el caso más común en el cual esto se volvería difícil sería se me ocurren dos escenarios. Uno que creo que no pasa nunca. Tengo un que escenario es, real, te lo puedo dar. Muy bien, presente. ahí está, perfecto. La semana pasada fue el cumpleaños de mi esposa, de Mari, y vinieron sus papás. Y obviamente vinieron los abuelos y había salidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay salida, el Fefi sale en el auto, donde normalmente no va en el auto, se duerme una siesta, se duerme más tarde, ¿no? Y de repente el Fefi se empezó a dormir más tarde, yo empecé a dormir más tarde. Tenés cenas que normalmente yo no ceno, tenés cenas en común, compromisos, bla, bla, bla. Y se complicó, básicamente se puso. Que es mucho lo que pasa también llegando a Navidad. Yo lo que suelo hacer es siempre priorizo descanso. Siempre mido igual. O sea, si yo no me levanto temprano, me lo anoto. O sea, incluso si fue intencional. O sea, si yo dije, necesito descansar, me voy a levantar a las 7, yo anoto, no cumplí levantarme a las 6. Esto es muy personal. Pero Porque yo voy a hacer, Santi, ahí una aclaración metodológica y son dos hábitos que están conectados, pero que son diferentes, ¿no? Un hábito es cuántas horas dormí, otro hábito es a qué hora me desperté. Exacto. Y hacerle el seguimiento a esas dos variables es importante y también es importante saber, bueno, en caso de que haya un choque, ¿cuál priorizo? Claro. Entonces, yo creo que lo que yo hago es, muchas veces cuando la semana se pone caótica, tiendo a darme permiso en el corto plazo de saltarme el hábito. Es decir, si yo de repente, yo tengo un porcentaje de cumplimiento que voy midiendo, entonces, si en el momento tengo que dormir más, mi prioridad va a ser dormir más. Lo que va a pasar es que a medida que, o sea, si tengo una semana caótica, el hábito, el porcentaje de cumplimiento va a bajar y está bien. Nunca me levanto a las 9 de la mañana, naturalmente, ¿no? O sea, levantarse tarde para mí es 7:15 de la mañana. Pero si de repente eso se volvió una costumbre y el hábito sistemáticamente cae, en realidad lo que pasa no es que, o sea, tengo que revisar los hábitos de la noche. Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Nunca una semana caótica debería ser mi vida caótica todo el tiempo. Entonces yo lo pienso así. Si está caótico, simplemente duermo más, priorizo descansar porque sé que voy a funcionar mejor el resto del día. Pero sí estoy atento a la tendencia de manera de no quedarme atrapado. Y ese día, ¿qué haces con esto que decías de la rutina de mañana que no te gusta hacerla más tarde? ¿La haces? ¿No la haces? ¿La haces más corta? Generalmente la hago un poquito más corta. Bien. O sea, tomo los hábitos, porque no tomo mucho tiempo. Actualmente mi rutina de la mañana más formalmente hecha, toma... La que tenés registrada en el Instituto Claro, Nacional de Rutinas de Mañana. Exactamente. Está entre 30 y 45 minutos. Bien. En total. Y incluyendo organización personal, todo. Entonces, esa rutina lo que pasa es que tiene algunos elementos que son más variables. Por ejemplo, diario. Por ejemplo, leer, ¿no? Entonces, lo que hago es cuando estoy muy hasta las manos, por ahí quizás levanta 7:30 se levanta, dejo eso y cuando me siento a trabajar hago todas las versiones mínimas de los hábitos siguientes, ¿no? Entonces, como de alguna manera lo manejo de esa forma. Bien. Bueno, Mati, vamos con tu primer hábito. Bien. Me debatí un poco, Santi, simplemente voy a explicar cómo los elegí. Los elegí pensando en qué hábitos estoy tratando de fortalecer de ahora hasta final de año que no hayamos quizás cubierto hace poquito en el podcast, como para no ser reiterativo, ¿no? Hemos hablado hace poco en el podcast del diario, del control de hábitos. Esos son hábitos que son buenos hábitos de la mañana. Definitivamente Siempre necesario. siempre suman. No voy a entrar por ahí. Creo que vamos a coincidir en el segundo de lo que estuve viendo en el documento, así que voy a cambiar con cuál empiezo, así después tenemos un solo bloque del segundo. Pero
Uno que estoy tratando de simplemente que sea muy protagonista es tomar agua apenas empiece el día. Ujú. Esto es algo que lo he mencionado en el pasado en el podcast, pero que es una de las... Básicamente este hábito consiste en me levanto en el primer momento que puede ser en la cocina o en general lo hago en la cocina, ¿no? En cuanto entro a la cocina, tomarme 2 vasos grandes de agua. 2 vasos grandes de agua apenas empieza el día. Esto es algo que hago, creo, el otro día lo busqué, creo que lo empecé a hacer en 2013, 2012. Que ha tenido en invierno tiende a sufrir un poquito, ¿no? Entonces siempre, como que en invierno tengo que hacerlo como muy deliberado porque el agua está muy fría, en general el agua a temperatura ambiente, pero que hace poquito, este hábito que está siempre ahí dando vueltas, en la investigación que hicimos para el episodio de Burnout, escuché un podcast, Luego escuché un podcast de Huberman y a partir de ahí me pasó este dato De Andrew Huberman. de que una de las recomendaciones de Andrew Huberman al comienzo del día es exposición a la luz solar, tomar vasos de agua apenas empieza el día. Entonces, un poquito esa mención me hizo sentir mejor con este hábito que está ahí dando vueltas y que de vuelta siento que me acomoda físicamente. De hecho, en mi selección tengo 2 hábitos que tienen que ver con físicamente empezar sintiéndome bien el día. Porque creo que, viste, cuando uno se levanta y te sentís medio raro físicamente, es como que eso empieza a arrastrar a todo lo que uno hace. En cambio, si te levantás, 2 vasos de agua es como que te limpia, te activa aparentemente el metabolismo. Eso es lo que yo no sabía. Y de alguna forma es como que es un hábito muy, muy simple y por eso lo recomiendo. Es un hábito de 25 segundos. Pero que, sin embargo, es como que ya te cumple este rol de en 25 segundos te pone en la sintonía correcta. De hecho, simbólicamente, para mí ese momento de 2 vasos de agua es como un momento muy de, ok, estoy rompiendo la inercia y estoy tomando el control del día, ¿no? Es como el primer momento de... Porque no siempre tengo ganas, que creo que esa es una parte. No siempre me dan ganas apenas me despierto de tomarme 2 vasos de agua, pero inmediatamente cuando lo hago me doy cuenta que me hace bien. Y es como que ese cambio de chip de estoy arrancando el día ahí medio cruzado, entre lavarse la cara y tomar 2 vasos de agua, es como que de alguna forma dijiste, listo, tomé control del día, acá estamos para Ahí metiste darle. lavarse la cara también. Sí, que no creo que sea tan importante como el del vaso de agua. ¿Te lavas con agua fría, agua tibia? Sí, agua fría. A fría a la temperatura. A la temperatura ambiente. Bueno, aquí tenés también un poco de frío, ¿no? Que te despabila bastante. Claro, son como un par de acciones muy chiquitas de no comienzo del día, pero que yo recuerdo una época de mi vida, que ahora por suerte es hace mucho tiempo, de arrancar el día y de repente no lavarte la cara. No tomar agua, sino de repente tomarte un café con leche como primera actividad del día. Y es como que era toda una suma de cosas que hacían que no me sienta fresco, liviano, quizás, al empezar el día. Entonces, de repente decir, me lavo la cara, 2 vasos de agua. De hecho, esos 2 se podrían combinar perfectamente, porque podrías tener un vaso en el mismo lugar y tomar agua corriente. Y de repente es como que el día ya te empezás a sentir distinto. De vuelta, creo que hay una parte simbólica que es quizás lo más importante y lo quería traer como primer hábito para reforzar esto que decíamos de no tienen que ser hábitos enormes, gigantes, difíciles. A veces es un vaso de agua, 2 vasos de agua. Pero empezar el día diciendo ¿qué necesito yo para estar bien? Este creo que es un buen ejemplo. ¿Y hiciste algo con lo del sol? No lo hice. La recomendación de... Sí, son 5 minutos al sol apenas te levantas. Sí. Yo lo hacía cuando no tenía hijos. Cuando podés salir Eso te iba a decir. La recomendación de Huberman es, creo que es 10 minutos. 10 minutos será. 10 minutos al sol. El tema es, y acá viene mi objeción con esto, y es, claro, si no tenés hijos, es muy fácil decir, bueno, me despierto, voy hasta el lugar donde está el sol y me paro a tomar mis 2 vasos de agua. Porque aparte, muy típico de Huberman es, no son 10 minutos de exposición a la luz solar, es 10 minutos mirando en dirección al sol. O sea, hay argumentos científicos, no es caprichoso. Exacto, o sea, lo entiendo de dónde viene. Bastante perfecta la idea, digamos. Lo que pasa es que en la práctica, a mí me pasa que, por un lado, en general, por las mañanas está más fresco, entonces de repente es normal que yo me levante con Oli, que es una bebé de 1 año, y no la voy a sacar a primera hora del día el abrigo. A Oli afuera porque tengo que tener los 10 minutos. Lo que sí, esto lo mencioné en un mate hace poquito, pero
nosotros en casa tenemos y tratamos de darle mucho lugar a que la casa tenga mucha iluminación natural. Entonces, sí, lo que hago es muy temprano en la mañana, abro todas las ventanas que puedo para que el ambiente en el cual estoy tenga mucha luz externa. Y entonces sí tenés una buena dosis de, bueno, luz natural combinada con esto que dijimos recién. Vos sabés que tengo, como dato divertido, tengo en mi habitación, tengo un ventanal muy bonito que tiene vista al mar y todo lo demás. El tema es que es un ventanal muy grande. Y duermo sin persianas, nada. Entonces cuando se hace de día, entre el sol, y me está pasando los últimos días, que acá, por donde estamos ubicados, se hace de día muy temprano. Entonces a las 4 de la mañana ya hay claridad. Y me estuvo pasando los últimos días que estoy 4:30 de la mañana medio que despertándome. Así que me parece que voy a tener que cancelar el plan y moverme a otra cosa. Bueno, vamos a pasar, Mati, al segundo hábito, ¿te parece? Sí. Que creo que es el que estamos medio organizados. Medio sincronizados, me parece, por las notas que tenemos acá. Y es lo siguiente. Yo pensé mis hábitos, así como hiciste la apología de tus hábitos, yo voy a ser de los míos. Yo pensé cosas que me dan claridad. Yo lo pensé de esa manera. Hábitos que en medio del fin de año y de esta inercia de cada vez hay más cosas, hay más compromisos y demás, yo preservo y cuido con mucho cariño, ¿no? Y algo que a mí no me gusta, que por suerte no tengo hace muchos años, pero que tengo el recuerdo todavía de haber tenido, y por momentos me pasa, estoy diciendo por instancias me pasa y lo soluciono rápido, porque no me gusta, es la sensación de hay demasiadas cosas dando vueltas en el plato y no sé qué es, ¿no? Esa sensación de tengo muchas cosas que me estoy acordando que tengo que hacer eventualmente y estoy empezando a tener esa sensación de descontrol de algo se me está escapando. Esa sensación no me gusta nada. Entonces, conectado a levantarme temprano, es muy importante para mí el hábito de centralizar en un lugar todo lo que tengo para hacer. En general y en el día. Es decir, lo cual implica muchas veces en el día a día, ¿no? Obviamente fuera de la rutina de mañana, implica cuando me entero de algo, hacer una tarea. No sé, ayer, por ejemplo, me llegó el mail de tenemos el Family Day del jardín, hay que pagarlo. Tengo que transferir. Bueno, ok. En el momento, en vez de simplemente estar repitiéndome en la mente eso, abro Asana, que es el software que usamos nosotros para anotar tareas, me anoto en Asana como pagar Family Day tal día, ¿no? Pero dentro de eso, yo lo que hago es siempre temprano a la mañana tengo un ratito, son probablemente 10, 15 minutos en los cuales me siento y paso por mis bandejas de entrada y centralizo todo en Asana. Es decir, miro todas las conversaciones de WhatsApp del día anterior que tengo dando vueltas, miro el mail y todos los compromisos, tareas, pedidos, cosas que tengo para hacer. Centralizo todo en Asana de manera después poder organizarme con eso en limpio. Yo lo aprecio muchísimo en este contexto de caos porque me ayuda a descomprimir mucho la cabeza. Me descomprime mucho la cabeza el saber todas las cosas que hay que hacer. Que de vuelta, cuando tu vida se va haciendo mejor, y yo creo que es un gran concepto para tener presente, ¿no? Cuando tu vida es más rica, es más compleja, y mientras más complejidades tenés, más cosas hay que se exigen de vos, de alguna manera, ¿no? Como te decía, me llegó el mail de que hay que pagar el tema del Family Day. Ahora hay que llevarlo al FEFI y a la fonodióloga. Hay que hablábamos el otro día en una de las transmisiones. No hay que llevar al FEFI y a la fonodióloga. Necesito que pases y compres castañas de cajú porque al FEFI le están gustando y estaría bueno. Quiero hacer una sesión con kinesiología, que el otro día estábamos charlando también. No, tengo que hacer una sesión. Y de repente se te empiezan a sumar cosas. Y si yo tuviera que tener todo eso en mi cabeza, no tengo una cabeza tan prodigiosa. Necesito ponerlo en algún lado allá afuera. Y de vuelta, para estas épocas de caos, me sirve un montón. ¿Cuál es la forma en la que lo... No te pregunté recién cómo haces en los días caóticos, porque siendo un hábito tan simple el agua, pensé que simplemente... Sí, iba a decir, es un hábito que tiene la ventaja de que es muy difícil saltártelo. Y, o sea, la forma en la que lo resolverías si te encontrás que te fuiste de tu casa y no tomaste 2 vasos de agua es comprate una botella de agua y tomala. Exacto. Que una parte de lo que decíamos recién, y ahí vuelvo a lo que decías vos, es tomar los 2 vasos de agua grandes como juntos. Quizás cuesta, entonces por eso lo puedo ir haciendo de a poco. Pero sí, esa es la forma de encararlo. En la forma de encararlo en los días difíciles, para mí es... justamente cuando tengo días difíciles, si por ejemplo el ritmo viene muy caótico, probablemente lo que voy a hacer es buscar con más intención los espacios en momentos determinados del día para sentarme a ordenar, ¿no? Por ejemplo, en algún momento me di cuenta de que me pasaba de que yo, por ejemplo, generalmente trabajo hasta las 4 o 5 de la tarde y a veces el equipo sigue trabajando y se suman cosas o generalmente la gente sigue mandándome pedidos y temas por el estilo, entonces a veces yo puedo agarrar y decirle a Mari, no sé, 6:30 de la tarde como, che,
ahora que estoy, no sé, estoy jugando a la FEF y estamos jugando, le digo, me das 15 minutos que me voy arriba y acomodo un poco lo que tengo dando vueltas y entro no a resolver cosas, que eso es importante, no es que entro a resolver lo que me están pidiendo, a menos que sea algo muy rápido, sino que lo que hago es entro, paso por las bandejas y dejo todo acomodado en términos de, bueno, esto lo voy a ver mañana, esto lo tengo anotado acá, esto lo voy a ver allá, y simplemente lo dejo ahí, de vuelta. No es que me pongo a contestar los mensajes o me pongo a resolver los temas, porque eso quizás me tomaría 1 hora o 2, sino que lo hago eso. Y con el tema de las mañanas, si la mañana vino complicada, o sea, ese es el hábito que no me voy a saltar. No hay día en el cual me vaya a sentar a trabajar, a menos que tenga una clase y me puedo sentar a trabajar recién cuando entro a la clase. Si tengo una clase en 10 minutos, voy a dedicar esos 10 minutos a esto. Si no tengo ni un minuto, obviamente voy a pasar de largo y lo voy a hacer en cuanto termine la clase, ¿no? Pensando en compromisos que yo tendría, una reunión. Sí, yo creo que ahí... Si quieres puedes pasar a todito, porque creo que No, yo lo que quiero decir es, yo también había notado como un hábito fundamental el tema de la organización diaria. Acá el otro día Santi me mencionaba una escena de una sitcom de norteamericana que se llama Malcolm in the Middle, que es una persona que llega a su casa y creo que quiere arreglar un foco, y a partir de querer arreglar un foco empieza a ver otras cosas que hay que arreglar y se le termina yendo el día saltando de una cosa a otra que va viendo que hay que hacer. Y creo que ese es un poco el comportamiento que sucede cuando no tengo una lista de organización. Porque si tengo una lista de organización hago dos cosas. Una es, cuando aparece algo para hacer, lo tiro a la lista, no me pongo a hacerlo. Que eso es muy importante. O sea, el nivel de el cambio en tu productividad de no agarrar las cosas en el momento que aparecen, sino de la tiro a la lista. A lo sumo podemos aplicar esta regla, la de los 2 minutos. Pero incluso esa regla yo tengo mis reservas. Sí, mi regla ahora es, si toma más tiempo hacerlo que anotarlo, lo anoto. Si toma más tiempo hacerlo que anotarlo. Claro, ahí está. Esa es una buena regla. Que es mejor que la de los 2 minutos, porque la regla de los 2 minutos que dice, si algo toma menos de 2 minutos de hacer, hacelo, no lo anotes, es una regla que es muy traicionera, porque yo puedo encontrar 30 cosas de 2 minutos que ninguna era tan importante y empezar a engancharme haciéndolas y que se me vaya 1 hora completa de mi día o un par de horas completas de mi día. Y la falla matemática de eso es, porque eso se usa cuando vos procesás bandejas de entrada, ¿no? Cuando vos procesás tus listas, te dicen, cuando vas procesando la lista, si algo toma menos de 2 minutos, hacelo. El tema es que muchas veces vos tenés 15 minutos para procesar tus cosas del día. Y si vos metes, como dice Mati, 5 cosas de 2 minutos, se te fueron 10 minutos, no llegas a procesar, entonces se te sigue el caos y a la siguiente procesada tenés que retomar lo que no procesaste, más lo nuevo, más que estás haciendo las cosas de menos de 2 minutos. Matemáticamente no funciona. Exacto. De hecho, por ejemplo, hoy en día a mí me pasa que una de las pocas cosas que creo que hago y no anoto es si me doy cuenta, por ejemplo, que tengo que hacer un pago o una transferencia bancaria, que probablemente me va a tomar el mismo tiempo hacer la transferencia que anotarla. Porque es básicamente abrir una aplicación en el teléfono, seleccionar, anotar algo y presionar otro botón. Y es como que los dos caminos terminan casi en el mismo lugar en tiempo. Pero salvo cosas así, y tiene que ser un caso de alguien que a una transferencia que ya sé cuánto es y a quién es y cómo se paga, salvo casos así, lo que tiendo a hacer es anotarlo. Ahora, el otro día me pasó que tuve una conversación con una persona de la comunidad que estábamos hablando de organización y me decía, no, es que vengo muy a full, no llego a organizarme día a día. Y yo le decía, no, acá hay que dar vuelta completamente la lógica y es, mientras más a full esté, más probable es que una organización sea lo que me hace la diferencia. Si tengo pocas cosas para hacer, no pasa nada, no necesito organizarme. Es todo fácil de acomodar. Pero mientras más cosas tengo dando vueltas, más importante es ser criterioso sobre qué hago y qué no y en qué orden. Entonces, la organización diaria, de hecho, hoy a la mañana me pasó. Abrí la compu, era momento... Podía hacer la organización diaria o ponerme a trabajar y estaba muy tentado de ponerme a trabajar porque con Santi estamos diseñando una clase y Santi me había mandado cosas para revisar. Y me divierte, es genuinamente algo que me divierte. Y vi la lista de tareas y era una lista muy cargada, no sé, tenía 25, 30 ítems. Entonces, de alguna forma tenía organizar lista de tareas, aburrido, pesado, incómodo. Clase, divertido, entretenido, Y ahí, en esa diferencia... Si bien la emoción de la comodidad me tiraba a hacerlo divertido, automáticamente apareció en mi cerebro esos días en los cuales no hago la organización diaria y empiezo a rebotar en el día como una pelotita en una máquina de pinball, ¿no? Y empezás a rebotar y te das cuenta que esto no está funcionando, te das cuenta que no estás priorizando. Y efectivamente, en cuanto agarré la lista de tareas,
me empecé a dar cuenta de que había un error en cómo yo venía pensando mi día y que era más importante y que había que hacer primero y que había que hacer después. Reacomodé tareas en la semana y en cuanto salí con esta sensación que dice Santi de claridad. Entonces, de vuelta, en este objetivo, ¿cómo terminar bien el año? Bueno, obviamente sentirnos bien, ¿no? Esto que los cuidados que decíamos recién es importante. El hecho de tener claridad sobre cómo aprovecho cada día, creo que está muy bien que tenga este doble voto, porque es algo que mientras más complejo sea el día, más vale la pena hacer. Y creo que esa es la regla que hay que recordar. Más tareas tenés, más importante es frenar esos 10, 15 minutos, hacer la organización y usar esa organización como base. Mati, pasamos al tercer hábito. Sí, vamos. Vos sabés que estoy debatido. Estoy debatido entre... Había pensado uno, pero después dije, no, mejor no. Y yo estoy con otro, pero estoy pensando mejor no. Así que voy a ir con uno. Los tres son buenos, pero voy a elegir uno. Y es más orientado al tema del caos. Un poquito del caos de fin de año. Y es en la medida en la cual, no sé si te pasa a vos, pero yo soy un gran creyente de los sistemas, ¿no? Yo cuando veo output, ¿no? Cuando veo salida, veo resultados, pienso en el sistema, ¿no? Siento como, che, hay cierta presión en cómo se... Ahora voy a hacer todo esto menos abstracto, ¿no? Pero hay cierta cosa que no está funcionando en el sistema. Y algo que yo noto, por ejemplo, es algo que me da mucho a mí la pauta de venimos cruzados en la rutina diaria son dos cosas. Uno es la rutina del FEFI. Como te daba el ejemplo recién, ¿no? Cuando venimos desordenados, si venimos, o sea, nunca estamos tan desordenados, pero si venimos un poquito desordenados con Mari, lo voy a notar yo muy rápidamente en el FEFI. Como en sus horarios de sueño, si lo veo cansado, ¿no? Y el otro lugar donde para mí es muy físico y es muy literal es en el orden de la casa. Cuando vos empezás a ver como que hay ciertas cosas que normalmente están ordenadas o están en su lugar y de repente estás cerrando los días, por ejemplo, con las cosas más fuera de lugar, más desordenadas, etcétera, generalmente a mí me suele dar una sensación de no estoy llegando o... Y a mí me genera malestar. O sea, a mí la verdad es que no me gusta. A mí generalmente me gusta, estoy diciendo de vuelta, sé que hay gente que dice, Santi, yo ni veo el desorden. Bueno, yo sí lo veo. Y a mí sí me molesta y no me gusta. Entonces, algo que me gusta mucho hacer en estas épocas donde las cosas se vuelven medio caóticas, donde quizás tengo más compromisos, es tener siempre en la mañana un momentito para ordenar un poco el entorno físico, que a nivel de mi lugar de trabajo no suele ser tan complicado porque tengo muy pocas variables dando vueltas. De hecho, yo todas las semanas, el domingo dentro de mi ritual de organización semanal, tengo una instancia de ordenar físicamente mi escritorio digital, digamos, el escritorio del desktop, de la compu, la carpeta de descargas, Drive, borradores, el lugar físico del escritorio. Pero todos los días, cuando bajo a la mañana, que muchas veces es justo antes de que el se levante, tengo como mi checklist de la mañana, que lo he mencionado muchas veces, donde hago varias acciones pequeñas. Y si me bajo con el Fefi, porque el Fefi se levantó antes y bajo con él, muchas veces bajo con él y lo hago incluso con el UPA. Entonces voy haciendo estas pequeñas cosas como, no sé, voy, apago todas las luces de afuera, guardo 3, 4 cosas de las que estaban para lavar, quizás voy y chequeo con, che, pusimos ropa para lavar o no, o hay que sacar ropa de que se quedó de lavar ropa de ayer o del secarropa, ¿no? Son de vuelta, es una hilera de, creo que son unos 10 ítems que en total me deben tomar, qué sé yo, 5 minutos como máximo, pero que hacen que el día arranque con más orden, con más claridad. Es como que siento que, viste, hay gente que lo puede pensar. Sí, es el equivalente a despejar el escritorio antes de empezar a trabajar, versión doméstica. Exacto, que muchas veces vos también lo puedes hacer a la noche, ¿no? Pero nosotros, yo en mi rutina de la noche que lo tengo, muchas veces no hago alguna de estas cosas. Por ejemplo, yo a la mañana tengo uno que es como ordenar algunos de los juguetes del Fefi. No sé, el Fefi no lo dejó dando vueltas o los tiró. Yo a la noche sí guardo las cosas que puede ser que quedaron en el patio, pero no ordeno necesariamente los juguetes. Entonces ordeno un poquito los juguetes con él, ¿no? Le digo, che, ayúdame a mover esto. Es una batalla. Obviamente, como necesito que pongas esto acá. No quiero. Y ahí tenés como que negociarlo. Pero en general como que eso es algo que me gusta mucho hacer y lo preservo mucho en esta época del año. Porque siento de vuelta que me da un control un poco más sobre el sistema y además me da un feedback. Porque si hay un par de días donde yo estoy viendo que no estoy llegando con esto, que es algo muy básico, muy simple y muy fácil de hacer, probablemente me es una señal de que hay algo que está más desordenado en las rutinas totales de la casa que tengo que mirar, ¿no? No necesariamente tengo que asustarme, simplemente es observar como, che, estamos medio hasta las manos, medio sobrepasados, qué es lo que está pasando, busco ayuda, no busco ayuda. De hecho, por ejemplo, cuando está Andre, que es la chica que lo ayuda, que lo cuida al Fefi,
si ella, Andre, no vino porque no sé, X motivo, eso se nota un poco más en el desorden, ¿no? Y eso me hace pensar como, ok, sí, me está faltando ayuda, necesito ayuda. De vuelta, hábito simple, pero que me está sirviendo mucho en esta época. Bien, y ahí la pregunta sería, en días complicados, Trato de hacerlo igual. O sea, Bien. te diría, muchas veces en días complicados lo ignoro. ahí está. O sea, ese es un tema, ¿no? Si de repente, o sea, entiendo que está bueno, entiendo que no es lo más importante. Si yo tengo que elegir entre que esté ordenado y, no sé, hacer mi ritual de la mañana o desayunar tranquilo con el Fefi, voy a desayunar tranquilo con el Fefi, voy a hacer mi ritual de la mañana. Em, pero, de vuelta, o sea, creo que tengo la flexibilidad de simplemente decir, bueno, esto es un hábito que puedo simplemente... Porque es un hábito, la verdad es que nunca lo pienso, no lo pienso como un hábito, generalmente en mi día a día, pero es un hábito. Creo que es una buena. Es un buen aprendizaje / nota para el episodio el hecho de decir. Hay ciertos hábitos que ganan mucho si vos los haces la mayoría de los días, incluso si no es todos. No, tenés el hecho de fortalecer el hábito, que es el motivo por el cual es ideal hacerlo la mayor parte de los días, para que no sea un ejercicio de fuerza de voluntad. Pero también es interesante pensar que hay hábitos o sea, no caer en la idea de que un hábito tiene que tener un 100% de cumplimiento el 100% de las veces para ser un hábito que nos trae resultados. La alimentación es un buen ejemplo. Si yo tengo un hábito de comer bien en general y un día no como bien porque estoy de viaje, porque tuve una cena y justo las cosas que comería normalmente no estaban, o porque no tenía ganas un día, eso no debería convertirse en un motivo de tortura, porque quiere decir que la mayoría de los días estoy comiendo bien, me estoy poniendo en una situación donde probablemente mi cuerpo está listo como para procesar eso. Digo, Santi, un poquito va alineado con eso, pero mi último hábito para sumar acá es tratar de, en la mañana, tener un ratito de hacer ejercicios de movilidad. He hablado en algunos episodios, en la sección de preguntas, por eso lo traigo ahora un poquito más como protagonista de los ritos tibetanos, que descubrí gracias a nuestro querido amigo Fer. Y a nivel personal, este año una de mis búsquedas viene siendo el tratar de mejorar mi bienestar físico y lograr tener días muy en los cuales puedo soportar mucha exigencia, sean días intensos de trabajo, días intensos con la familia, ¿no? Como donde hay mucha actividad, estando bien y disfrutándolos sin tener un dolor de cabeza y sin tener que tomarme un analgésico para que no haya un dolor de cabeza, ¿sí? Que era algo que no me pasaba todo el tiempo, pero que había notado en el último año y medio como que pasaba un poquito más seguido. Entonces, de eso me llevó este año a buscar ir trabajándolo. Y una de las cosas que descubrí es que en general uno, de vuelta, en mi caso, muchas veces te levantás a la mañana y estás como un poco más duro, ¿no? Estuviste muchas horas quieto, acostado, incluso con una buena almohada y todo es como estuviste un poco ahí duro. Entonces de repente, decir, en algún momento entre que me despierto y arranco el momento de trabajo, trato de separarme. Creo que hoy en día me toma te diría unos 10-12 minutos, es como el tiempo promedio. Si está complicada la cosa, lo que hago es bajo la cantidad de cada ejercicio que hago, entonces trato de reducirlo a 2-3 minutos. Si estoy muy relajado, quizás le doy un poquito más. Y algo que he encontrado es que es una actividad muy buena porque la puedo hacer con Emi, con Oli, estando ahí, ¿no? Entonces, si de repente Oli se despertó temprano, hoy me pasó, Oli se despertó antes del horario de levantarse, me levanté con Oli, me tomé mis 2 vasos de agua, me fui a un pisito que tenemos acá en casa y mientras estábamos ahí con Oli, aproveché, me moví un poco y en los últimos 6-8 meses vengo viendo con mucha claridad que los días que lo hago y lo hago a conciencia, mi capacidad de tolerar un día difícil es groseramente más alta que los días que no lo hago. Uh-huh. De hecho, casi te diría que se duplican las probabilidades de que me duela el cuello, que sienta una contractura en el día, si no lo hago, y si lo hago es casi... Y es muy improbable que suceda. Estamos hablando de los 5 ritos tibetanos que mencionó Lul en otro episodio. Son los 5 ritos tibetanos que, claro, bueno, Lul los debe haber mencionado, con algunos microajustes personales. Por ejemplo, hace unos años tuve una lesión en el hombro y yo de repente pongo un poco de movilidad del hombro en particular, que es algo que en mi caso es más probable que me moleste, por ejemplo, en un día de entrenamiento. Y un poquito ahí de, bueno, también por sugerencia de Nico, tengo uno de estos rolos de espuma de alta densidad. Entonces un poco de masajear la espalda, un poco de, no sé, masajear los pies, pero un par de cositas así
que creo que se traducen a ir buscando moverse un poco a la mañana, salir de ese estado duro del cuerpo y empezar con el pie derecho del día, acompañando todo lo demás que dijimos. Sí, y creo que también es un buen ejemplo para tus hijos, ¿no? Ayer a la noche estaba, como Mati sabe, estoy con una mini lesión ahí en las piernas, en la cadera, y estaba haciendo flexiones de brazo. Tenés que Fefi se puso a hacer flexiones conmigo. Siempre hace sus. Pero Mati lo veo, Fefi ya suele hacer eso, ¿no? Como que te ven y dicen, hago más o menos lo mismo, ¿no? Y de repente... El otro día Fefi me dijo, ¿vas a entrenar y hasta cuánto vas a contar? ¿Así te dijo? Sí. Qué gracias. Y, Decía, bueno, yo voy a contar hasta 8. qué gracias. Pero bueno, es como que yo creo que si vos de repente te sentás y lo haces, no sé, esta rutina de movilidad enfrente de las chicas, como que ellas van aprendiendo. Que de hecho, no te lo iba a decir. Oli se pone a imitar los movimientos también. Mira, bueno, muy bueno. Y de hecho, hace rato Mati me estaba contando antes de empezar a grabar esto de que para no usar el celular cuando estás con Emma, pero se te ocurre una idea, haces una anotación, que es un poco lo que hablábamos recién. En un cuaderno. Un cuaderno, que es una anotación en un cuaderno. Yo pensaba, qué buen hábito, si no sé, de los 4 años estás pensando en, cuando tengo ideas, para no estar simplemente como con la cabeza llena de ideas, simplemente voy y anoto. Son buenos de vuelta, tiene ese doble beneficio. Yo, de hecho, de lo que charlamos, esto ya saliendo, y vamos ahora a la super pregunta del día. Sí, tenemos un experimento raro para la super pregunta, vamos a ver qué sucede. Claro, pero bueno, volviendo a eso, empecé a hacer lo de la rutina de movilidad. Lo hago cuando estoy con el Fefi o antes de entrenar si no lo hice con el Fefi, ¿no? Y la verdad es que se te da muy orgánico porque él está ahí y vos de repente te pones a hacer tus posiciones, digamos, y es como, ok, estás jugando. O sea, de hecho a veces se te trepa encima y es una buena excusa para jugar también. Sí. Bueno, vamos a pasar, Mati, a la super pregunta del día. Si quieres puedes explicar el experimento y lo hacemos. Esta fue una idea que surgió del equipo, particularmente de Gala, que es, para quienes no lo sepan, es la persona que está detrás de la edición del podcast en este... Y que ha sido responsable de la idea de que surge el segmento de la super pregunta. Y Gala encontró un juego de mesa que se llama Charlas de Mesa, que tiene preguntas divertidas para responder. Es un mazo de cartas que tiene preguntas muy variadas. Y lo que Gala dijo fue, sería divertido que prueben sacar alguna de ahí y responderla. Porque, claro, estas no van a ser preguntas más técnicas, sino que pueden caer en algo divertido personal. Acá, Santi, tengo el mazo en mis manos. Vamos a responder la misma a los dos. Vamos... sí, creo que sí. Vamos a sacar una carta y la vamos a responder los dos. Yo saco una y sello nuestro destino. Sí, a ver, ahí Santi va a sacar la carta y si querés lee la voz y respondemos. No sé qué va a ser. Dale. Cuando llegas de vacaciones a tu casa, ¿qué es lo primero que haces? Bien. Buena. Qué divertida la pregunta. Bien. En mi caso, yo creo que diría... Yo lo tengo bastante claro igual. A ver. Así que te dejo pensarlo. Yo cuando llego a casa tengo la imagen. Algo que pasa mucho en casa es... en el último tiempo siempre quedan los perritos en casa porque alguien los va a cuidar. Entonces siempre tengo un mini ritual ahí de compartir con... Bueno, en este caso ahora con Atenea. Y en segunda instancia pongo la ropa a lavar. Desarmo la valija y pongo ropa a lavar. Sé que no es muy sexy lo que estoy diciendo, pero agarro mi valija y es como que quiero pasar a... O sea, algo que no me gusta, nunca lo hice intencionalmente, es volver de vacaciones y tener la valija. Nosotros somos minimalistas, entonces nunca llevamos... Lo más que te puedo llevar es un carry-on, como mucho. Pero nunca me gustó esa noción de vuelo de vacaciones y la valija queda por un par de días ahí dando vueltas. Entonces lo primero que hago es me pongo a ordenar la valija. Abro la valija, todas las cosas que son para separo lo que hay para lavar, lo pongo para lavar, lo que no es para lavar lo guardo, llevo la computadora al escritorio y todo lo demás. Ese es como mi hábito número 1 cuando llego de viaje. Bien, yo diría, es bastante parecido. Creo que hay una filosofía detrás de todo esto que es, no le hemos mencionado últimamente en el podcast porque no han salido podcasts de ese tema, pero algo que hace muchos años recuerdo que trabajamos fue cuando viajar es fácil, es más probable que viaje seguido, ¿no? Entonces, a muchas personas nos pasa que queremos viajar más, queremos que nuestros hijos tengan la oportunidad de viajar a otros lugares, pero si cada vez que viajo es un dolor de cabeza, si cada vez que viajo me altera la vida durante 3 meses, y es poco probable que quiera viajar seguido. Entonces, una de las grandes habilidades que uno puede tener en relación a esto es ser rápido y fácil el prepararte para salir de viaje, rápido y fácil el volver del viaje a tu rutina, ¿no? Entonces, yo hago algo muy parecido. Nosotros, en general, si yo entro a casa, lo primero que voy a hacer es descalzarme. En general, uno cuando vuelve de viaje, venís de muchas horas ahí dando vueltas.
Entonces en general va a ser descalzo, preparo un mate. En general va a haber un rato probablemente como de movernos en el pisito, ahí tomar un mate, recargar las energías. Y a partir de ahí yo hago lo mismo. Agarro las valijas de toda la familia y empiezo a qué va para lavar, qué va para guardar. Lo que va para lavar empiezo a activar las tandas de lavado. Lo que va para guardar lo empiezo a distribuir a los cuartos. Siempre con el objetivo de que al día siguiente, y esa es para mí la métrica, ¿no? Que al día siguiente al viaje podamos empezar con una rutina lo más normal posible, a lo sumo con tiempo extra de descanso, si hace falta. Pero que no sea ni, está la casa dada vuelta o estamos nosotros dada vuelta, sino, a ver, ¿qué necesitamos acomodar? De hecho, quizás es hacer un pedido, por ejemplo, de compras para cocinar o las cosas para el desayuno, depende de cuánto tiempo te hayas ido de viaje. Pero, ¿qué necesitamos hacer hoy para que mañana el día arranque lo más fluido posible? Puedo tirar una que es una pavada que cuesta dinero, pero que está buena, si la pueden pagar. Pagarle a alguien que te limpie la casa antes de volver. Claro, para llegar y que la casa esté limpia. Sí. O sea, no siempre tuve la posibilidad de hacer eso. No siempre estuvo en mi alcance económico hacerlo. Pero ahora que puedo, en realidad me hace mucho más fácil. Porque si yo llego y, qué sé yo, la casa la dejaste cerrada, no sé, 7, 10, 14 días o más, volvés y la casa es un caos, entonces está todo lleno de polvo, lo que sea, y la verdad es que tenés platos por lavar, te complica mucho más. Si vos puedes pagarle a alguien que vaya, no sé, 3, 4 horas a antes ordenar un poquito, la verdad que suma bastante, por lo menos en mi experiencia. Es un muy buen consejo. Bueno, Mati, o sea, para mí es divertido. Pueden contarnos ustedes si les parece divertido este tipo de preguntas más personales. Hay preguntas divertidas acá, pero bueno, nos cuentan ustedes si fue una buena pregunta o no, o si las que hicimos. Claro, o si ese tipo de preguntas fue una buena. Las semanas anteriores son mejores y con eso podemos continuar puliendo. Por pronto cerramos acá la expectativa de sus comentarios. Cerramos este episodio. Vamos a estar leyendo qué es lo que nos cuentan de esto. Y nos vamos a estar escuchando en el episodio 2 de esta serie el próximo lunes en esto que es el show de Super Hábitos. Chau, chau.